Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Hay algo que nunca terminaré de entender. Me lo encuentro en todos los equipos, sobre todo en los que hacen SEO, y no lo entiendo. Y me desespera. Que marketing se encargue del contenido. Bueno, eso es una señal clara de que no se entiende cómo funciona el marketing B2B. Y ahí es como se suelen crear contenidos del estilo: las 5 ventajas de mi solución, aumenta tus ventas con estos sencillos pasos, las 3 claves para crecer como director. Vamos a ver. Crear contenidos así, pues para eso, mejor no crear nada. Y insisto, el único contraargumento que me suelo encontrar a este tipo de afirmaciones es: no, pero es que con SEO generamos leads. En B2B, En B2B. Yo siempre hablo de B2B. En B2C yo no hablo, no entro, o sea, no opino. Pero en B2B, ¿qué es lo que me suelo encontrar? En el mejor de los casos, cuando se hace muy bien el SEO, sí, se generan leads. Convierten poco y mal. Pero lo peor es que cuando analizas su pipeline velocity, suele ser de los peores. Hay muchas cosas que están mal con el SEO. Muchas. Pero una de ellas es que se intenta crear demanda con algo que por naturaleza no sirve para crear demanda. O sea, yo que creo que soy la persona que conozco que más entrevistas ha hecho a compradores B2B, o sea, es que he hecho cientos, o sea, me estoy acercando a las 1000 ya en total. No conozco a nadie que haya hecho tantas. Y lo que me están diciendo, o sea, bueno, sigo con lo que estaba explicando. Yo que he hecho tantas investigaciones, os puedo garantizar que en ningún caso, me he encontrado jamás a nadie que me diga que está aprendiendo a resolver su problema, a resolver una necesidad leyendo en un blog. Jamás me he encontrado a nadie que me diga: consulto mucho este blog. Y pregunto, todos los días hago entrevistas a compradores B2B, yo y mi equipo, y todos los días le estamos preguntando a gente: oye, ¿cuáles son tus webs favoritas? ¿Visitas algún blog? ¿Escuchas podcast? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿A quién sigues en LinkedIn? ¿Lees newsletters? Lo preguntamos todo. Y jamás nadie me ha dicho que está siguiendo un blog y que lo lee. Cuando digo nadie, es nadie. Cero. O sea, solo este mes hemos hecho más de 40 entrevistas. Este mes, yo. Digo hemos, pero no, las he hecho yo. Más de 40 entrevistas. Nadie. Entonces, un blog no es un lugar al que se va a crear demanda. Es un lugar para capturar demanda. ¿Por qué explico esto ahora que justo he empezado este podcast diciendo que los contenidos no pueden hacerse solamente por marketing? Porque vamos a ver, el posicionamiento es clave para poder capturar demanda. Es clave, no lo pongo en duda. Pero tradicionalmente, es clave significa no lo pongo en duda, y además es que considero que hay que hacerlo, O sea, es muy bueno el posicionamiento. Pero para capturar demanda, es decir, ¿qué tipo de keywords vamos a trabajar? Keywords enfocadas a alta intención de compra. Pero el problema es cuando llenamos un blog o una página de LinkedIn o una red social con contenidos que a nadie le interesan. ¿Cuántas páginas de Instagram hay por ahí sueltas de empresas B2B con contenidos que no interesan ni a la propia empresa? ¿Cuántas páginas por ahí hay de LinkedIn con contenidos que no interesan ni a la propia empresa? ¿O cuántos blogs hay por ahí que no se ha leído nadie porque no interesan ni a los propios trabajadores de la empresa? Eso es un problema que denota 2 cosas. Una, no entendemos cómo nuestro comprador toma decisiones. Y por eso nos vamos a un blog o a Instagram y empezamos a publicar contenidos que no interesan a nadie. Porque no sabemos, y aquí es donde quería llegar, ni qué es lo que interesa a nuestro comprador, ni dónde busca información. Porque no hemos hecho ese ejercicio. No nos hemos preocupado por entender qué es lo que hace el comprador cuando ha identificado la necesidad y se dispone a resolverla, a aprender a cómo resolverla, sin intención de compra. No nos hemos molestado en entender a dónde acude a buscar información,
¿Con qué tipo de contenidos interactúa? ¿Quién es el líder actual de la categoría? ¿Quiénes posicionan ellos, los compradores B2B, como líderes de la categoría? Y como no entendemos todo eso, nos suena, porque lo hemos visto en B2C, que hay que hacer contenidos, y nos hemos puesto a hacer contenidos. Porque además el CEO ha dicho, hay que hacer contenidos. El CEO ha dicho, hay que hacer Google Ads, SEO, Social Ads y una campaña, venga, de influencers. Claro, como lo dice el CEO, pues venga, adelante. Pero no tenemos que permitir que suceda eso. Es decir, ¿verdad que el CEO tampoco puede decir, ahora la contabilidad se va a hacer de esta manera, o el sistema de producción en tal sitio se va a hacer exactamente así? O sea, vamos a ver, el CEO dirige, pero la ejecución tenemos que llevarla nosotros desde un punto de vista táctico, por supuesto, pero también estratégico. Nosotros tenemos que brillar explicando que lo primero es crear una estrategia, que para crear una estrategia efectivamente hay que definir unos objetivos, vale. Pero esa estrategia tiene que estar sentada sobre cómo el comprador toma decisiones. Entonces, hacer cosas por hacer, no. Y cuando hablamos de crear contenidos, lo último que podemos hacer es dejar que marketing se encargue del contenido. Porque acabas haciendo contenidos que son churros y los acabas distribuyendo en lugares que no toca. Que no toca. Entonces, efectivamente, marketing es el responsable de decidir de qué se va a hablar y de dónde se va a hablar al respecto. Pero marketing se debe apoyar en el CEO, en producto, en I+D, en ventas, para entender con qué rellenar esos contenidos. Con qué rellenar esos contenidos. Yo, por ejemplo, que soy marketer, soy en este sentido, pues soy el dueño de mis contenidos, lo que digo en el podcast, lo que publico en LinkedIn, lo que digo en entrevistas, lo digo yo como marketer con experiencia, intentando crear una categoría, generación de demanda, y puedo hablar de ello porque entiendo de lo que estoy hablando. Porque en este caso se da la casualidad de que mi departamento de marketing y el director soy yo, ¿no? Entonces, soy al mismo tiempo la persona que sabe y la persona que decide dónde se distribuye y qué es lo que se dice. Perfecto. Pero solamente así consigo que mi mensaje resuene entre otros marketers. Si no fuera así, no resonaría. Entonces, vamos a cambiar el ejemplo. Trabajamos en una empresa de construcción. Hacemos carreteras, hacemos puentes. Vamos a decir que esa empresa de construcción es mi cliente. Y por tanto, yo tengo que empezar a hablar de carreteras y de puentes. Entonces, aquí solamente hay dos opciones. Es que o bien yo soy un marketer que antes ha estudiado ingeniería de puentes y caminos, raro, seguro que habrá alguno, pero raro. O bien, mucho más probable, yo soy marketer, decido de qué se va a hablar, dónde se va a hablar, y dentro de mi empresa identifico uno o varios subject matter experts, uno o varios especialistas en el contenido. Para que cuando yo decida que hoy vamos a hablar de un sistema de sustentación de puentes X que han desarrollado los chinos, pueda acudir a mi departamento de I+D y decirle, oye, departamento de I+D, por cierto, ¿esto qué significa? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Dónde me puedo comentar? Explícame esto, que no lo entiendo. Y ahí sí puedo crear un contenido de calidad. Pero vale, tenemos un contenido de calidad. ¿Y qué es lo que suele pasar aquí muchas veces? Que nos pasamos de frenada. Entonces, a mí me gusta decir 3 cosas para dejarlas claras con respecto de contenidos que son importantísimas. Importantísimas. 1, y la más importante, a nadie le interesas. A nadie le interesas. O sea, esto está clarísimo. Esto está clarísimo. Hay un libro que seguramente quien me esté escuchando lo habrá leído, es un top seller, lo recomiendan Warren Buffett, Bill Gates, es buenísimo, de Carnegie, ¿vale? Un autor americano. Es un libro escrito en los años 30 o 40, me puedo equivocar, tiene muchos años. La cuestión es que dice que en los años 50, si no recuerdo mal, todos estos datos, por favor, no me los tengas en cuenta, se hizo un estudio en AT&T, la costa occidental, otra vez me puedo equivocar, pero aquí sí no me equivocaré, cuyo objetivo del estudio era entender cuál era la palabra que más se repetía. ¿Cuál te imaginas que puede ser la palabra que más se repetía? La palabra era yo. Yo. Lo que realmente nos interesa somos nosotros mismos. En el caso del marketing B2B, llevándolo a nuestro terreno, ¿qué es lo que nos interesa? Nuestros problemas. Entonces está muy bien que un día publiques un post donde se ve que eres un cachondo, que empatizas muy bien, que concilias tu trabajo con tu vida familiar, muy bien. Pero
realmente no me interesa. Te pondré un like, pero eso no me ayuda a mí de ninguna manera. No te voy a posicionar como un líder de la categoría marketing B2B, ingeniero de puentes y caminos o software de contabilidad porque concilies muy bien tu vida familiar con tu vida profesional. No digo que esté mal, ¿eh? Sencillamente no me interesa para resolver mi problema. Las personas de lo que quieren hablar es de sí mismas. Quieren que les expliques cómo vas a resolver su problema. Segundo, los contenidos vacíos se detectan a 1000 años luz de distancia. Hablo de ChatGPT, hablo de la IA. Hace un año todo el mundo decía, muchas personas decían que las redes se iban a inundar de contenidos de inteligencia artificial y que no nos daríamos cuenta. Bueno, yo no digo que eso no pueda suceder en el futuro, pero hoy los contenidos desarrollados con IA los vemos a 1000 años luz de distancia. Los contenidos que no aportan nada, como 5 ventajas de mi solución, no solamente hablan demasiado de ti y no hablan de mí, sino que están vacíos. Y eso lo vemos, lo leemos en diagonal, no nos interesa y nos olvidamos. Tercero, el trabajo de marketing no es crear contenidos, sino crear audiencias. Y para crear audiencias necesito que el mensaje resuene. Para crear audiencias necesito encontrar un equilibrio perfecto entre lo que la audiencia quiere escuchar y de lo que yo quiero hablar. Y por tanto, crear contenidos es una labor que vamos a decir que es colegiada entre marketing y el resto de departamentos, pero que el resultado de esos contenidos no es haber creado un contenido, es haber creado una audiencia, porque de esa audiencia, entre esa audiencia están tus clientes del mañana. Eso es lo que realmente nos interesa. Crear audiencias a las que evangelizar, de las que vendrán clientes. Y eso marketing no lo puede hacer solo. Necesitamos que los contenidos sean de calidad. Necesitamos que hablen del problema del comprador y de cómo tú le puedes ayudar. Necesitamos que el contenido sea de calidad y necesitamos que esos contenidos, como resultado, generen audiencias. Cuanto más aislado esté marketing, peores serán los resultados, porque los contenidos no resonarán, porque entonces no crearemos audiencias y no vendrán los compradores. Y ese es el problema de las estrategias SEO-Blog. Ese es el problema. Que por un lado se está distribuyendo contenido que no interesa y por otro lado se está distribuyendo en lugares a los que nadie acude, que es tu blog. Yo no voy a ir a tu blog a buscar información. Ven tú a mí y cuéntame lo que a mí me interesa. Y si, oye, contándome lo que me estás interesando, si contándome lo que me interesa, consigues posicionarte como líder, porque me has enseñado a resolver mi problema, que yo resuelva mi problema, maravilloso. Pero a mí me interesa que vengas donde yo estoy a explicarme cómo resolver mis problemas. Nos hemos olvidado ya de aquello del cliente siempre tiene la razón. Y entonces en marketing le estamos diciendo, no. Tú vas a venir a mi blog, vas a venir aquí recurrentemente y vas a aprender conmigo. Y es cuando se dice que el SEO sirve para crear demanda. Si dices que el SEO sirve para crear demanda, te lo puedo asegurar. Es que jamás has hablado con un comprador. Jamás. Oye, ¿que sirve para capturar demanda? 100%. 100%. No lo pongo en duda. Pero, ¿cómo alguien va a buscar algo en Google, va a buscar sobre un problema en Google que ni siquiera ha identificado? Porque eso es lo que hacemos cuando hablamos de crear demanda. Ayudar a esas audiencias, a esos compradores en etapas muy tempranas, a identificar problemas. Y a partir de ahí les vamos enseñando. ¿Cómo yo voy a crear una audiencia? Necesito recurrencia. Si solamente lees un contenido mío, escuchas un contenido mío o ves un contenido mío una vez, no eres una audiencia, eres una visita. Eres una impresión. Pero si consigo que lo hagas de forma recurrente, entonces se crea una audiencia. Y eso se consigue creando contenidos que realmente resuenen. Y para eso necesito distribuir esos contenidos que te resuenan en los lugares donde ya estás. Porque al día se calcula que recibimos unos 4.000 impactos de marca. Entonces, pretender que alguien vaya a venir donde yo estoy es muy difícil. Tengo que ir a LinkedIn porque estás en LinkedIn. Tengo que enviarte una newsletter que ahora está muriendo con mucha fuerza porque es lo que te gusta. Tengo que distribuir un podcast porque es lo que quieres. Voy yo a ti, no te preocupes. Y una vez como resultado de ese aprendizaje haya aprendido a resolver su problema, entonces sí vendrá a nosotros. Y eso requiere no docenas de contenidos, no.
Requiere cientos de contenidos, de forma recurrente. Porque si hablamos de la recurrencia, si hablamos de que necesito que el usuario venga a mí más de una vez, entonces tengo que producir de forma recurrente. Y aquí es cuando tenemos que hablar otra vez de una fórmula que en algún momento marketing se inventó, que es que la calidad y el volumen son opuestos. Y no, para nada. Calidad y volumen no son opuestos. Lo que sí es opuesto es la falta de conocimiento con el volumen. Lo que tiene que hacer marketing es suplir esa falta de conocimiento, que es normal. Yo tengo falta de conocimiento con todos los clientes con los que trabajo. Tengo clientes que hacen desde, vamos a decir, instrumentos de odontología, hasta otros clientes que tienen software de fotografía, otros que tienen software médico, otros que tienen soluciones de inteligencia artificial, soluciones de user experience, clientes que hacen software para el sector del turismo. No soy un experto en todas estas materias, ni mi equipo lo es, pero has de saber encontrar ese conocimiento, eso sí, y apalancarte sobre esas personas para seguir produciendo contenidos con volumen. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo se crea un equipo, ¿no?, para poder crear esos contenidos de calidad? Bueno, yo siempre explico que al final un programa de generación de demanda que está basado en los contenidos tiene que componerse por 4 personas, ¿no? La primera persona es el arquitecto, es el marketer, es la persona que va a estar liderando toda la estrategia de marketing, que empieza haciendo la investigación de mercado, que luego va a definir la estrategia, va a ejecutar la estrategia y va a medir y a optimizar esa estrategia. Va a ser quien decida cuándo se habla de algo, dónde se habla de algo, por qué se habla de algo y de qué es lo que se va a hablar. Pero para poder desarrollar el qué, necesita a esa segunda persona que es el experto en el contenido. Y este es la clave. Es quien desbloquea todo el conocimiento. Debe ser capaz de entregar una calidad de conocimientos que resuene entre el público objetivo. Si quiero hablar sobre sustentación de puentes, necesito que un ingeniero de puentes y caminos me hable sobre sustentación de puentes y yo voy a decidir cómo encuentro ese equilibrio entre lo que mi comprador quiere escuchar y de lo que yo quiero hablar para posicionarme como una autoridad. En tercer lugar, vamos a buscar un editor de contenido, porque no es lo mismo publicar en un podcast como este que en LinkedIn, que en YouTube, que en una newsletter. Tenemos que entender dónde vamos a distribuir el contenido para adaptarlo. Entonces, a cada plataforma, un formato. Y en cuarto lugar, vamos a tener un distribuidor del contenido que va a ser el Paid Media Manager que pueda distribuir ese contenido. Ojo, también puede ser un especialista en SEO, ¿eh? ¿Por qué no? Es decir, yo no estoy en contra del SEO para nada. Estoy a favor del SEO bien utilizado, sobre todo para la parte de captura de demanda, ¿eh? Entonces, cuando llega el momento de escalar la estrategia, ahí sí, vamos a necesitar un Paid Media Buyer, un distribuidor del contenido. Con estas 4 personas, el arquitecto, el experto, el editor y el distribuidor, tenemos un equipo de generación de demanda que va a ser capaz de crear el contenido adecuado en los lugares adecuados para que el mensaje resuene, crear audiencias con el volumen necesario y de ahí sacar clientes. Cuando trabajas de esta manera, marketing ya no se encarga solo del contenido, sino que se apoya en el resto de la organización y marketing crea contenidos de calidad en los lugares donde ya está su comprador B2B buscando aprender sobre sus problemas. Entonces tenemos un equipo de marketing totalmente enfocado en resultados, en generar clientes y que además probablemente lo consiga. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en estrategias de generación de demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.